Así que abramos nuestras Biblias en esta noche en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Libro de Lucas, capítulo 22. Libro de Lucas, capítulo 22. Dice la palabra bendita del Señor en esta noche. Libro de Lucas, cuando lo tengan me dicen un amén. Esta historia famosa, esta historia conocida, pero que tiene una tremenda enseñanza para la vida espiritual. Dice el libro de Lucas 22, 31 al 32, si lo tienen me dicen un amén. Dice, y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él les dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Puede tomar su asiento. Esta historia habla de el zarandeo. Y quiero comenzar esta noche en esta predicación diciéndoles que el zarandeo es una sacudida, así literalmente. Cuando una persona es zarandeada, esta palabra zarandeo viene de movimiento de un lado a otro con extrema violencia. O sea, en otras palabras, una persona bajo el proceso de un zarandeo es una persona que está siendo sacudida. Y la sacudida tiene un propósito, tiene un plan de parte del Señor. Y quiero decirle que muchas veces Satanás es siervo de Dios. Pero no es un siervo de Dios voluntario, sino que Satanás termina al final sirviendo a los propósitos de Dios. No sé si me doy a entender con lo que quiero decir. Él sabe, él se levanta cada mañana para ser un adversario de Dios y se levanta cada mañana para interrumpir los planes que Dios tiene. Pero lo que no sabe es que cuando él mete su mano y dice, voy a interrumpir este plan, le sale al revés. Porque el Señor siempre utiliza todas sus criaturas para cumplir los propósitos que tiene con nosotros. Satanás es un ángel, es un arcángel caído, es un siervo de Dios. Ahora ya no sirve voluntariamente, pero sirve involuntariamente. Sirve a los propósitos de Dios involuntariamente. Y uno de los principios que vamos a aprender en el zarandeo, que es una sacudida, es un tiempo de prueba, es un tiempo de aflicción, es un tiempo donde el Señor te mete a procesos difíciles, donde Él espera que de ese proceso difícil salgan cosas buenas, porque nunca salen cosas malas de los propósitos de Dios. Y entonces en ese sacudido, en ese movimiento, el trigo está siendo purificado. La ilustración que trae esto es, ¿cuántos alguna vez limpiaron frijol? No solo yo vengo del cantón. ¿Cuántos alguna vez limpiaron frijol? Y se dieron cuenta que cuando limpiamos el frijol, hacíamos este acto. Agarramos el guacal en el tendido, en el toldo que le llamábamos, en la lona. Agarramos el guacal con toda la chacha y lo tirábamos al aire. Y cuando lo tirábamos al aire, soplaba toda la chacha. El viento se la llevaba, iba cayendo la pura semilla. Pues esto es lo que pasa en la vida cristiana. El zarandeo es donde el Señor mete el trigo para purificarlo, para perfeccionarlo, para llevarlo al crecimiento, para fortalecerlo en el carácter, para que al final salga ese trigo probado, listo para ser de bendición para este mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Dios tiene cuidado de nosotros, y a pesar de que hay zarandeos en la vida, Dios tiene el control de ese zarandeo. Nos va a soplar el Señor. ¿Cuánto quieren que le pegue una soplada al Señor?
a quitar toda la chacha, te voy a quitar toda la nesna, toda la, no sé cómo, toda la cosa que no te sirve, y te pega la sacudida. Pero cuando te pega la sacudida tú sientes duro, pero al final Dios sigue cumpliendo sus propósitos en su vida. Entonces, ese es el zarandeo, ya entendimos el zarandeo. Pero este zarandeo tiene 5 principios que vamos a aprender ahora. Y el primer principio que aprendemos en este proceso del zarandeo es que el zarandeo es no para destruirte, sino para transformarte. Diga conmigo, no para destruirme, sino para transformarme. ¿Para qué es el zarandeo? Para transformarte. Para pasarte de un estado a otro estado, para pasarte de una condición a otra condición. El zarandeo lo que busca es que tú saques de adentro lo que Dios ha puesto en ti. Amén. En este proceso no busca Dios destruirte, jamás. La prueba no es para eso. La prueba es para transformarte. En medio del quebranto, Él obra para purificarte, para fortalecerte y para terminarte usando en los planes que tiene para ti. Así que te voy a decir esta noche, hermano, Dios te quiere usar. No oí, Dios te quiere usar. Hermana, Dios te quiere usar, hermana. Dios te quiere usar, pero para usarte tiene que limpiarte. Para usarte tiene que zarandearte, sacudirte, sacar lo mejor de ti, que el trigo quede revelado. Amén. Amén. Entonces, el primer principio que aprendemos en este proceso de zarandeo es que el zarandeo revela que el enemigo no actúa sin permiso divino. La primera cosa que hay que aprender en este proceso es que el diablo no tiene más autoridad que la que Dios le permite. Esto tiene que darnos confianza. Esto tiene que darnos paz, hermanos. Porque estamos en las manos de Dios. No estamos en las manos del enemigo. Estamos en las manos de Dios y Dios tiene cuidado de nosotros. El enemigo solo cumple órdenes bajo el permiso de Dios. Entonces, muchas veces cuando el Señor quiere como pegarte una sacudida en algún área de tu vida, en alguna área de mi vida, Dios le da permiso a Satanás para que una circunstancia ocurra. Pero ese permiso está limitado y su autoridad está limitada. Esto no tiene que dar confianza en el Señor. Y la confianza consiste en que yo sé que si Él está permitiendo algo y yo que estoy viendo al enemigo que está permitiendo, que está pasando algo de parte del enemigo, yo sé que detrás de eso todo el escenario ya está controlado por nuestro Dios. Todo el escenario ya está controlado. Es un escenario controlado. Y el principio del escenario controlado es que dice que Dios no dará carga a quien no la pueda llevar, porque juntamente con la prueba también Dios dará la salida. Este es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que nos cuida. Y si bien es cierto que nos va a afligir y nos pueda zarandear en algún momento, es para nuestro provecho y es para nuestro crecimiento espiritual. Que así sea. Bienvenidos los zarandeos de parte del Señor, que Dios permite que el enemigo a veces zarandee, porque eso te hace un mejor cristiano. El primer principio entonces que aprendimos ahorita es que nada ocurre sin que Dios no lo permita. Amén. Y que este principio dice que el zarandeo solo revela que el enemigo no actúa sin permiso divino. Satanás le dijo a Pedro: os ha pedido para zarandearos. Satanás no tiene autoridad propia. Él necesita permiso. ¿Cuántos dicen amén hasta aquí? Todo está bajo el control del soberano Dios. Así como en el caso de Job, el diablo es un instrumento en las manos del Señor que al final termina sirviendo a Dios. Por eso Martín Lutero dijo: el diablo de Dios. O sea, el diablo, el otro siervo de Dios, dijo Martín Lutero.
Porque aunque él no se levanta cada mañana diciendo, hoy le voy a servir a Dios, al final cuando él quiere arruinar, cuando él quiere dañar y cuando él quiere matar, al final eso termina sirviendo para los propósitos divinos. Porque Dios es un Dios que controla estos detalles. Entender esto te tiene que dar confianza. Te tienes que saber que lo que está pasando hoy no es simplemente una circunstancia que ajena a la realidad de Dios, sino que Él sabe lo que te está pasando. No sé si me entendieron lo que quise decir. No hay permiso para más, sino solamente aquello que Dios permite. Así que llega el diablo allá en presencia de los ángeles y dice que cuando llega, el Dios le pregunta, Satanás le dice, ¿de dónde vienes? ¿Quién sabe la respuesta? Él dice, yo vengo de rodear la tierra y andar por ella. O sea, que pasó allí por su casa. Pasó, porque dice que venía de rodear la tierra y andar por ella. Así que allí pasó por la suya. Sin embargo, dice, vengo de rodear la tierra y andar por ella. Y él entró a la presencia de Dios, porque Satanás tiene acceso al cielo, no como un ángel, sino como un diablo. Dice la Biblia que él acusa a nuestros hermanos delante de Dios de día y de noche. Así que él tiene acceso para entrar allá, aún siendo diablo. Se presenta allá arriba y cuando entra dice que había una reunión de los hijos de Dios y dice que se presenta el diablo y entra el diablo así tranquilo. Dice, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Hey, Miguel, ¿qué tal? ¿Verdad? Y entra así y le dice Dios, ¿y de dónde vienes? Él dice, vengo de rodear la tierra y andar por ella. Ah, y no has considerado, le dice Dios, a mi siervo Job que tengo allí en la tierra. Es un hombre temeroso, que me ama, me respeta y que vive para mí. Sí, es cierto. Lo he considerado, pero en realidad él te sirve porque sus intereses es lógico que te sirva. Mira, lo has bendecido, lo has prosperado, le has dado vacas, le has dado ganado, le has dado gran prosperidad, le has dado familia, le has dado hijos hermosos y tierras y todo. ¿Y cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a servir? Entonces, pero hagamos algo, le dice, permíteme que yo le quite todo lo que tiene para que entonces vamos a ver si no blasfema en tu propia cara. En ese escenario, Job no sabía nada, ¿o cree que lo sabía? En ese escenario, Job se levantó esa misma mañana, el día que iba a ser probado, el día que iba a ser tocado. Job se levantó esa mañana contento y feliz y dando gracias a Dios, me imagino. Pero de repente comenzaron las malas noticias en un solo día. Era una catástrofe, Los hijos murieron, el ganado se murió, se lo robaron. Hubo un montón de juicios que cayeron en un solo día. En ese día, porque ese día había sido pedido delante de Dios y Satanás le había dicho, vamos a quitarle todo lo que tiene para ver si no blasfema en tu propia cara. Pero este permiso estaba limitado. ¿Y cuál era el límite? Que Dios le dijo a Satanás, lo vas a tocar en todo lo que tiene, pero su alma ni su cuerpo no se lo puedes tocar. El diablo tiene que respetar lo que Dios dice. Aleluya. El diablo tiene que decir, yo voy a hacer, pero solo lo que Dios me permite. Así que tenga confianza en el Señor. No ande solo reprendiendo al diablo. Dígale a Dios, Señor, ¿cuáles son tus planes conmigo? Así que en el escenario espiritual estaba ocurriendo ese escenario. Sin embargo, Job no lo sabía. Así que pasa un día y pierde todo en un solo día. Y después de ese día, entonces Job dice que levantó sus ojos al cielo y bendijo al Dios del cielo y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y el diablo fue avergonzado en el cielo. Ojalá que así pase con nosotros. Que cuando pasemos por los procesos de zarandeo, podamos ser aprobados y podamos ser purificados y podamos ser transformados y sobre todo podamos ser hallados fieles a nuestro Dios.
Así que Satanás, ya usted se dio cuenta, sirve a los propósitos de Dios. Y su autoridad está limitada y su rango de movilidad está limitado a la autoridad divina. Así que no hay nada que le esté pasando a usted que diga, el diablo me está atacando. No hay nada que esté pasando que Dios no lo haya ya delimitado y dicho que así será. Solo que tiene que hacer usted es confiar. Y el segundo principio que aprendemos en este pasaje bíblico es que Jesús intercede antes por nosotros, durante y después de la prueba. Antes y durante y después de la prueba. Le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no temas. ¿Cómo le dijo? No temas, porque yo he orado al Padre para que tu fe no falte. ¿Era que Jesús iba a orar o era que ya había orado? ¿Verdad que ya había orado? Jesús ya le había dicho al Padre, lo vas a tocar, el enemigo lo va a zarandear a Pedro, me va a negar, pero después de que me niegue, se va a arrepentir, y después de que se arrepienta, va a llorar amargamente, y después de que llore amargamente, lo voy a restaurar, y lo voy a usar para que vaya a fortalecer a mis hermanos. Bendito sea Dios. Hay veces, yo estaba predicando un día, que hay veces que es necesario que el Señor nos quite ciertas cosas en las cuales confiamos y que nos tire al suelo, y del suelo podernos levantar ya mejor con el Señor. Para que alguien sea restaurado, no puede ser restaurado en la posición a veces donde está, tiene que tirarlo al suelo. Porque cuando está allí en la posición donde está, siempre dice, no, yo estoy bien, yo tranquilo, yo, ¿verdad? Siempre se justifica, siempre pone un argumento y dice, no, yo estoy bien, yo, gloria a Dios, ahí vamos, que no sé qué. Pero cuando toca el suelo, cuando toca el fondo, entonces la persona no le queda más reconocer que necesita la gracia para poderse levantar en el nombre del Señor. Y es ahí donde comienza el proceso de zarandeo, donde Dios te tira al suelo y de ahí te levanta. Porque en este caso vemos que Jesús le dijo a Pedro, yo he orado, Pedro, al Padre para que tu fe no falte. Yo he rogado por ti, le dijo, para que tu fe no falte. Antes de que Pedro cayera, Jesús ya había intercedido por él, porque Jesús lo sabe todo y conoce todo de nuestra vida. Amén. Su oración sostiene nuestra fe. ¿Y sabe qué dice Hebreos? Que ahora Jesús está en el cielo y entró, dice, para ser el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y entró, ¿para qué cree que entró allá arriba? Para ser abogado de todos nosotros. Y cuando alguno ha pecado, dice la Biblia, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que allá arriba está el Señor ahorita como abogado. ¿Cuánto trabajo usted le da al Señor como abogado? Cada ratito tiene que ir allá arriba al Padre. Señor, te ruego por esta, te ruego por este. Ayúdalo, Señor, mira. Ya se perdió otra vez. ¿Verdad? ¿O le da poquito trabajo a usted? No sé. Usted sabrá cuánto trabajo le da, pero dice que allá arriba está como abogado. ¿Usted cree la palabra? Dice que está para interceder por usted. Así como él sabe que lo que está pasando, usted ya está controlado por Dios. Antes que usted caiga, usted tiene que saber que en Cristo Jesús ya hay un plan de rescate para usted. Y que su gracia puede levantarlo. ¿Cuántos dicen amén aquí todavía? Y que su gracia puede levantarlo. Nuestra seguridad no tiene que estar en nuestra fuerza, sino que tiene que estar en la oración. Es por eso que la iglesia debe orar. Porque el enemigo está interesado en que tú no te des cuenta que necesitas orar. ¿Están aquí todavía?
el enemigo está interesado en que usted pase desapercibida la guerra, en que usted no comprenda que detrás de los sucesos humanos que están ocurriendo hay un plan diabólico para tratar de aplastarte, para tratar de destruirte. El enemigo está interesado en pasar desapercibido. Siempre ha sido así en toda la historia. Él no quiere que tú sepas que Él existe y no quiere que tú sepas que Él está trabajando en contra tuya. Amén. Sin embargo, cuando el Señor te revela el escenario, bueno, se sabe que el enemigo está trabajando todos los días por tu caída. Todos los días. No hay día de Dios que el enemigo no se levante pensando en cómo derrotarte. No hay día de Dios que el enemigo no se levante pensando en el plan que tiene contra usted. Pero le traigo buenas noticias. Dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que tenemos un poder espiritual adentro de nosotros, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Quién vive, iglesia? ¿Estamos en victoria o no? Hemos orado 30 minutos. Estamos en victoria en Cristo Jesús aquí, ¿verdad? Entonces, hay que entender que el Señor Jesús se intercede por nosotros en este escenario controlado que estoy hablando, en el zarandeo que te puede estar pasando. Ahí está clamando el Señor, que se logren los planes, que se logren los propósitos, dice Dios. Que logre superar este proceso, dice el Señor. Que logre pasarlo, dice, porque cuando lo pase, habrá crecido, habrá madurado, habrá desarrollado carácter espiritual. Gloria a Dios. Número 3. El tercer principio que aprendemos acá es que el zarandeo muchas veces, atentos a este, debilitará tu orgullo para fortalecer tu fe. ¿Qué dijo Pedro cuando el Señor le dijo que lo iban a zarandear? En el versículo 33, ¿qué dijo? Vea conmigo. Pedro había dicho antes, ¿cómo dice? Dispuesto estoy. Dispuesto estoy a ir contigo no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Y esto era verdad o era mentira? ¿Era cierto que Pedro estaba dispuesto a ir a la muerte? Entonces, ¿qué era? Lo que tenía Pedro era una arrogancia desmedida. Lo que tenía Pedro era autosuficiencia desmedida. Lo que Pedro tenía era un orgullo espiritual, diciendo el Señor, ¿verdad? Aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Yo estaré fiel. Estoy dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte. Eso no era cierto. Y Jesús se lo dice. Ahora, ¿cuál es el tercer principio que aprendemos aquí? Que en el zarandeo uno tiene que saber que lo que está en proceso es destrucción del orgullo. Porque en el proceso del zarandeo hay un asunto que se llama confianza en sí mismo. Y Dios tiene que derribar esa confianza en sí mismo para poner la confianza solamente en Él. El zarandeo lo humilló a Pedro, pero le enseñó a depender del Señor. Cuando Dios dice que una palabra es verdad, no la contradigas. Si el Señor dice que, le dijo a Pedro, Señor, me vas a negar. ¿Qué tenía que hacer Pedro al saber que Jesús lo sabía todo? Reconocer que estaba equivocado, ¿sí o no? Reconocer que estaba equivocado. Pero qué difícil es, hermano, reconocer que estamos equivocados. Ay, ay, ay. ¿Alguien dice todavía algo? Qué difícil es reconocer que estamos equivocados. Qué difícil es reconocer que nuestras opiniones no son las correctas. Qué difícil es reconocer que nuestros argumentos a veces no son los correctos. Y entender que mis argumentos no son correctos es humildad. Humildad.
Y hay veces que necesitamos una pequeña bañadita de la humildad del Señor. Y para que nosotros podamos comprender que no es nuestra sabiduría, que no es nuestros años de madurez cristiana, que no es nuestros dones, que no es nuestros poderes adquisitivos, que no es nuestros talentos y habilidades, que no es nuestra fortaleza física o mental o emocional, sino que es el poder de Dios quien nos sostiene con su mano poderosa para caminar en la tierra un día más. Y hay veces que se nos olvida que nosotros dependemos de Él. Amén. Entonces, en este proceso del zarandeo, vemos que Dios trata con el orgullo de Pedro y lo debilita para que así pueda poder ver la dependencia del Señor. Dios resiste a los soberbios. Dios resiste la rebeldía. La rebeldía no va con el Señor, iglesia. Dios da gracia a los humildes, dice 1 de Pedro 5:5. ¿Cuántos quieren gracia? Pues para tener gracia hay que estar humilde. Y para estar humilde es reconocer que él dice una verdad, hay que decir amén a esa verdad. Si Él dice que algo es cierto de tu vida, no digan, no, a mí esta mujer que me diste es la culpable. Ese es el espíritu de Adán, es el espíritu que sigue operando en los seres humanos ahora. No, a mí la mujer que me diste, esta mujer que me diste, esta mujer. ¿Qué tenía que hacer Adán? ¿Reconocer que era cabeza del hogar o no? Y reconocer que se había equivocado, ¿verdad? Y reconocer que había cedido al pecado y al engaño. No, esta mujer que me diste, esta es la culpable, ¿verdad? Como quien dice, tú eres el culpable por haberme dado esa mujer chueca que me diste. Y la mujer que dice, no, dice, a mí la serpiente me engañó. O sea, que aquí nadie es culpable, pues. O sea, que todos somos inocentes cuando tenemos una excusa. Alguien diga aleluya todavía. O sea, que aquí nadie es culpable. Aquí todos tenemos un argumento. La salida del bandido, ¿verdad? La salida del salir en caballo blanco, dice el dicho, ¿verdad? Pero no, hay momentos que sí hay que reconocer que somos nosotros los responsables delante de Dios de las decisiones que tomamos. Sigo paro, mano. Ya nos hacía falta, mano. ¿Somos responsables o no somos responsables? Somos nosotros los directamente responsables. Porque nadie en tu edad te puede manipular. Porque nadie en tu edad puede decir, me engañaron, me influenciaron, me perdieron, me contaminaron. No, tú y yo somos responsables de cómo nosotros caminamos con Dios. En la iglesia profética hubieran aplaudido con esto que acabo de decir. Somos responsables delante de la presencia de Dios. Así que Pedro no tenía más excusa, más argumento que decir, bueno, ahora ¿qué toca después de que había fallado? Llorar amargamente y luego ser restaurado y perdonado por el Señor Jesús. Porque Pedro es un hombre que tuvo que experimentar en su carne propia la dependencia de la gracia, no de la capacidad humana. Pedro es el ejemplo exacto de lo que a veces nos puede pasar a nosotros cuando nosotros confiamos en nuestras fuerzas. Número 4. El cuarto principio que aprendemos aquí, que cuando yo fracaso, ese no es el final. Siempre hay restauración después del zarandeo. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Hay restauración después del zarandeo. Dios siempre tiene un plan para levantarte. En el versículo dice, después de que haya pasado todo esto, le dice, vuelto a tus hermanos, fortalece a tus hermanos. ¿Sabe qué significa eso? A mí me da esperanza, porque eso significa que en el proceso de prueba no vas a quedar postrado, que viene un día en donde el Señor te va a levantar y vas a tener testimonio para poder ayudar a los demás en la tierra. En el zarandeo, el fracaso que puedas tener no es el final de tu vida, sino el comienzo de un proceso de restauración para tu vida espiritual. No es el final,
Así que diga, no es el final. Lo que me puede estar pasando a mí no es el final, no es el final, sino que es el comienzo. No sé para cuánto esta palabra, pero para alguien tiene que ser. No es el final, es el comienzo. Así que cuando ya hayas pasado todo el proceso, cuando ya se haya cumplido todo lo que te dije, cuando ya me hayas negado, hayas llorado amargamente y hayas sido restaurado, entonces te vas a levantar y vas a ir a predicar a tus hermanos y los vas a fortalecer. Y Pedro se convirtió en el pastor de la iglesia de Jerusalén, que fue de gran bendición para la iglesia. Uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén fue el apóstol Pedro. ¿Y cómo llegó a ser roca? Después de que era todo ese proceso que pasó, llegó a ser roca. Amén. En el proceso muchas veces pensamos que el fracaso que hemos tenido es el final, y no, es donde Dios está comenzando. Pedro sabía esto. Jesús ya sabía que Pedro volvería y que el zarandeo no era el fin de la historia de él, sino el nuevo comienzo. Pedro negó a Jesús, lloró amargamente, pero Jesús lo restauró. Y eso nos ha pasado también a nosotros, que muchas veces hemos caído, pero Dios en su misericordia nos ha levantado y hemos experimentado que ya no tenemos que caminar por ahí. Y aprendimos aquello que dice, ya no puedo tropezar con la misma piedra. Porque ya sabe por dónde es que no. Ya sabe cuál es el camino, por dónde es que no. ¿Verdad? Solamente aquellos que de veras no quieren aprender, tropiezan con la misma piedra. ¿Sí? Cuando se ha fijado que a veces hay una muchacha que tiene un hijo de un padre y nace el hijo, ¿verdad? El padre la abandona. Y luego a los 2 años agarra otro padre y le deja otro hijo y también la abandona. Y luego pues agarra un tercero con la esperanza que ese sí se va a encargar de los otros 2 y también la abandona. Entonces termina ella concluyendo que los hombres son malos y son una desgracia. ¿Es eso verdad? No. ¿No? ¿Sabe qué es lo malo? Las elecciones. ¿A dónde eligió? Sí, quería un buen padre, allá al nightclub, allá ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman aquí? Al antro, no es como le dicen estas cosas. Antro, oye, ¿qué le dicen? Discoteca. Allá en el baile, allá en la chupina, allá se halla el hombre que ni le ve los dientes tan siquiera en la noche ahí, ¿verdad? Y ya están enamorados y ya está embarazada. ¿Y cómo quiere buenos resultados? ¿Alguien está aquí todavía? Si usted va a elegir conforme al propósito de Dios, lo que Dios da siempre es bueno. Lo que Dios da siempre va a perdurar en el tiempo. Así lo creo yo. Pero si usted anda eligiendo mal, no diga, no hombre, todos los hombres son malos. No, es simplemente que usted eligió mal y sigue eligiendo mal. Bueno, eso era parte. Y número 5. Después del zarandeo, Dios termina haciendo instrumentos para otros a los que son zarandeados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando vayas a ser restaurado, le dice a Pedro, vuelto a tus hermanos, los vas a fortalecer. En otras palabras, ahora vas a ser siervo. Ahora vas a ser instrumento mío. Después del zarandeo, siempre Dios termina levantando siervos. ¿Cuántos dicen amén? Pedro fue usado poderosamente después de su caída. Él fue débil, pero ahora fortalece a otros. Entonces quiere decir que todo lo que pasa, Dios lo usa para bien. Y hay veces que necesitamos experimentar la caída para poder ser restaurados. O hay veces que necesitamos el garrotazo
para poder sentir que necesitamos ayuda del Señor. El garrotazo. ¿Y sabe a quién usa para el garrotazo? Al otro siervo. Al otro siervo que Dios tiene. El diablo sigue siendo siervo de Dios. Y al final utiliza a ese siervo que él tiene para pegarte el garrotazo. Pero el garrotazo tiene una intención: que tú despiertes del sueño y del letargo donde estás y te vuelvas en un cristiano instrumento de Dios para gloria de su nombre. Vaya, yo finalizo aquí. Alabado sea el Señor. Muchas veces tu historia va a servir para levantar a otros. Muchas veces tu historia de dolor va a servir para fortalecer a otros. O muchas veces tu testimonio va a fortalecer a otros. ¿Quién dice amén? El dolor que muchas veces venciste es el mejor mensaje que tú tienes para predicar. El gigante que te enfrentaste y lo derrotaste es el mejor testimonio que tenía David. Cuando David se enfrenta a Goliat, ya tiene un testimonio. ¿Y qué es lo que David dice? Yo mato leones y mato osos. ¿Así dice David o no? Cuando viene una oveja, dice, se levanta cuando viene el lobo, un oso, lo que sea, se levanta un león, yo me levanto contra él y lo mato, dijo David. Así dijo, ¿verdad? Y así como Dios me ha dado la victoria sobre los osos y los leones, así también me entregará en mi mano a este filisteo que está aquí ahorita. ¿Comprende? El testimonio que alguien tiene fortalece tu vida para poder enfrentar los siguientes enemigos que vienen. Necesitamos las sacudidas. ¿Quién dice que sí o quién dice que no? Las necesitamos. Bueno, que lo haga el Señor, que tenga misericordia. Solo diga el Señor, ten misericordia. Controla el escenario. Pero necesitamos crecer. Pero necesitamos avanzar. Necesitamos madurar. Necesitamos crecimiento espiritual. Y eso solo se logra por la sacudida. Gloria a Dios. Señor, te agradecemos. Porque en tu palabra, Señor, encontramos esta revelación, esta palabra, esta bendición. Señor, sabemos que tú eres el Dios que utiliza los propósitos. Que el enemigo muchas veces sirve a los planes que tú tienes. Levante su mano y diga, Señor, en toda sacudida quiero que tú estés conmigo. El Señor Jesús ya intercedió, ya confió, ya estuvo orando, ya estuvo intercediendo por ti. Solo tienes que levantarte, solo tienes que creer. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Dígale al Señor, no sé si alguien está pasando por algún proceso de zarandeo. Si alguien está pasando esta noche por algún proceso de zarandeo. Y que esta palabra te ha servido para entender que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar para poder fortalecer a aquellos que estamos en la lucha, aquellos que estamos en la batalla. Espíritu Santo, te agradecemos. En el nombre de Jesús.